Bueno, bien. Entonces, ¿qué tanto hemos nosotros, qué tanto hemos estudiado o hemos medio repasado, Laura? ¿Qué tanto hemos hecho eso? Laura, a ver, ¿qué es la cinemática, Laura? ¿Qué fue lo que dijimos que era la cinemática? Profe, la verdad no he repasado nada. La voy a ahorcar del árbol más alto de Tuluá. Por eso No, ¿cómo así, profe? por eso les dejo el material, les dejo la clase grabada, la última clase quedó grabada, el material para que lo repasen, lo estudien. Entonces, pilas pues. Entonces, hemos dicho que la cinemática es el estudio del movimiento. Entonces, cuando hablamos de cinemática estamos hablando de eso, estamos hablando el movimiento de una partícula o de un objeto. ¿Bien? Entonces, ese movimiento del objeto puede ser en forma de línea recta, ese movimiento del objeto puede ser un objeto que cae desde el aire, eso lo llamamos caída libre, o ese movimiento del objeto puede ser una trayectoria en arco, o lo que se conoce como tiro parabólico. Entonces, a eso le llamamos cinemática. Bueno, la vez pasada habíamos hecho unas definiciones. Entonces, habíamos hablado de lo que es la trayectoria y el desplazamiento de un objeto. Entonces, habíamos dicho que la trayectoria es el camino para ir de un punto a otro. Entonces, las trayectorias, digamos, las trayectorias entre dos puntos para ir de un punto A a un punto B pueden ser pues muy variadas, ¿no? Entonces, eso nosotros inclusive lo vemos en la vida real. Para ir de mi casa al centro, yo tengo X posibilidades de trayectorias. Yo puedo hacer una trayectoria dando X vuelta o puedo hacer una trayectoria en línea recta para tratar de llegar lo más rápido posible. Pero las trayectorias o los caminos que yo puedo recorrer o puedo elegir para llegar a un punto, pues son muy diversos. La, el desplazamiento, lo que conocemos como desplazamiento, entonces es la distancia que hay de un punto a otro. Y ese pues desplazamiento, digamos, se mide en línea recta. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a la casa de Teo o de aquí a la casa de Laura? Entonces, ese desplazamiento, pues lo medimos en línea recta y vamos a decir hay tantos metros en ese desplazamiento. Tantos metros, quiere decir que de aquí a la casa de Laura hay una distancia de tantos metros. Esa distancia y que se mide en línea recta, eso es un desplazamiento. Entonces habíamos hecho, la última vez que trabajamos, habíamos hecho esas diferencias. Otra, eh, otro análisis que nosotros hicimos, que es muy importante, que empezamos a hablar de el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces,
ese movimiento rectilíneo lo definimos como la trayectoria eh, que hace una partícula en línea recta a velocidad constante. Ya vimos que la trayectoria son los diferentes tipos de recorridos. Este es un recorrido, entonces el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta, pero entonces a velocidad constante. Y hay algo bien importante que hay que empezar a tener claro desde ahora, y son las unidades. Entonces, la velocidad, la unidad de medida de la velocidad, la unidad de medida de la velocidad la determinamos en metros sobre segundo. Eso va a ser muy importante porque enseguida vamos a operar esas unidades de medida. Entonces necesito saber las unidades de medida en que se expresan. Entonces aquí vamos a hablar de velocidad, distancias, tiempo recorrido. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, estamos hablando de metros sobre segundo. Esa es la unidad de medida, metros sobre segundo, la unidad de medida de la velocidad. Cuando hablamos de distancia o desplazamiento, estamos hablando en metros. Entonces, la distancia que hay de acá de la oficina a la casa de Laura son tantos metros. Yo no puedo decir que de la oficina a la casa de Laura hay, digamos, 20 metros sobre segundo, porque eso no es distancia, eso no es desplazamiento, eso sería velocidad. Yo puedo decir, de aquí a la casa de Laura existen 300 metros, 400 metros, eso es distancia, ese es el desplazamiento, 400 metros. Entonces, la unidad de medida de la distancia son los metros, la unidad de medida de la velocidad son los metros sobre segundos, y la unidad de medida del tiempo, en estos ejercicios el tiempo pues lo estamos expresando en segundos. Bien, el tiempo también lo podríamos expresar en horas. Aquí lo estamos expresando en segundos para pues el efecto de los ejercicios que estamos haciendo, lo estamos expresando en segundos. Entonces, tenemos ya unos datos muy importantes, que en el tema de cinemática, que es el estudio del movimiento, de ese movimientos en línea recta, movimientos en caída libre, movimientos en tiro parabólico, nosotros vamos a tener unas variables. ¿Cuáles van a ser esas variables? Entonces nosotros vamos a tener la variable de la velocidad, nosotros vamos a tener la variable del tiempo, nosotros vamos a tener entonces la variable de la distancia o de desplazamiento. Entonces, esas son las variables, y esas variables pues tienen unas unidades de medida. Entonces, la velocidad la expresamos entonces en metros sobre segundos, el desplazamiento lo expresamos en metros, y el tiempo pues lo vamos a expresar en segundos. Entonces, aquí ya empiezan unos primeros datos, y vamos a entrar a jugar con digamos, unas primeras ecuaciones que nos definen a nosotros, pues, el concepto del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones que nos van a servir para empezar a definir este movimiento
rectilíneo uniforme. Entonces tenemos la base. ¿Cuál es la base? Entonces decir que la distancia se expresa, entonces ya sabemos que entonces cuando hablamos de distancia estamos hablando de un desplazamiento. Y ese desplazamiento, pues entonces lo vamos a expresar en metros. Entonces, la distancia, ¿qué será la distancia? Será la velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia expresada como la velocidad por el tiempo, entonces me sirve para calcular el desplazamiento. Entonces, ¿cómo calculo un desplazamiento? Pues utilizo la velocidad a la que se hizo ese desplazamiento y lo multiplico por el tiempo. Y eso me va a dar entonces la distancia expresada en metros. ¿Por qué la distancia me da expresada en metros? Entonces, por lo siguiente. Entonces, yo tengo que la distancia es igual a la velocidad y la velocidad es metros, se expresa en metros sobre segundos. Y eso multiplicado por el tiempo, o sea, multiplicado por segundos. Entonces aquí voy a hacer una multiplicación. Entonces recuerden cómo multiplicamos fraccionarios. Aquí se supone que hay un 1, entonces esto me va a dar metros por segundos sobre segundos. Estos segundos los puedo cancelar y entonces la respuesta me va a dar en metros. Entonces por eso al multiplicar la velocidad por el tiempo, la respuesta me va a dar a mí en metros. Entonces nosotros hicimos un ejercicio en clase y habíamos dejado una serie de ejercicios para que ustedes realizaran esos ejercicios en la casa de muestra y con base a teniendo de muestra pues este ejercicio que nosotros hicimos en clase, que el ejercicio era muy fácil. Esto es simplemente teniendo claro vamos a volverlo a hacer aquí en un momentico para que vamos recordando todo lo que habíamos dicho en la última sesión así rápidamente. Entonces, dice, ¿cuánto tiempo tarda un avión en desplazarse 3.200 kilómetros a una velocidad de 600 kilómetros por hora? Entonces aquí la velocidad es constante, entonces esto es movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento a velocidad constante. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el desplazamiento, entonces aquí yo tengo la distancia. Conozco la velocidad. Aquí tengo la velocidad.
¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando el tiempo. Entonces, por allá dijimos que la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. Pero entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por el tiempo. Entonces yo de aquí puedo sacar el tiempo. Yo puedo decir que el tiempo es igual a ¿qué? Este que está multiplicando pasa a dividir. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, este que está multiplicando pasa al lado contrario, dividiendo. Entonces, ahora reemplazo. La distancia son 3200 kilómetros. Sobre la velocidad. La velocidad son 600 kilómetros por hora. Entonces, divido 600 kilómetros por hora. Entonces, hacemos la división. Entonces, simplemente 3200 divido 600. Entonces, yo les he dicho que necesitamos ir haciendo pues las operaciones manuales. Entonces necesitamos ir haciendo, manejando las operaciones. Aquí simplemente ¿qué tenemos que hacer? Dividir 3200 entre 600. O mejor dicho, si cancelamos esto, sería dividir 32 entre 6. Y entonces 32 dividido 6, eso me va a dar 5 a 32, 2. Como aquí ya no puedo seguir dividiendo, entonces agrego una coma acá, agrego un 0 acá y 20 dividido 6 va a ser 3, 6 por 3, 18 a 22 y esto me va a seguir dando acá 3, 3. Vamos a dejar solamente estos dos primeros valores. Entonces, 3200 dividido 600, esto me va a dar 5.3. Pero 5.3 ¿qué? Entonces, esto me va a dar 5.3 horas. Este es el tiempo. Aquí los kilómetros los cancelamos y la respuesta me va a quedar en horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda para desplazarse 3200 kilómetros a una velocidad de 600 kilómetros por hora? Tarda 5.3 horas. Entonces, tarda, este es el tiempo que va a tardar
que va a tardar entonces el avión en desplazarse. Fíjense que fue muy simple. Conozco lo que es el desplazamiento, conozco entonces lo que es la velocidad y simplemente necesito ver qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el tiempo, pero yo ya tengo una referencia. Yo ya tengo la referencia que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces de aquí se pueden derivar ciertas cosas. De aquí se puede derivar el tiempo. Yo puedo sacar el tiempo de esta ecuación. Yo puedo sacar la velocidad de esta ecuación. Bien. Entonces tengo una sola ecuación para expresar o una sola ecuación que me sirve para expresar el movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que estábamos mirando la última sesión de clase y también entonces estuvimos analizando los gráficos, que es muy importante entonces entender en la parte de los gráficos que estos son textos discontinuos. Entonces, en estos gráficos, en un gráfico de 2 dimensiones, entonces ya nosotros entendemos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces el eje vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X. Entonces estos son planos en 2 dimensiones y me sirven entonces, este plano en 2 dimensiones me sirve para comparar dos variables. Aquí estoy comparando la velocidad expresada en metros sobre segundo. La estoy comparando contra el tiempo. Entonces esta es una gráfica de velocidad. Esta es una gráfica de la velocidad contra el tiempo. Velocidad contra el tiempo. Entonces, en una gráfica de velocidad contra el tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a ver una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. La velocidad es constante, entonces por eso nosotros vemos una línea recta. Aquí el móvil se está desplazando a 50 metros por segundo. El móvil se está desplazando a 50 metros por segundo. Una velocidad constante. Esa es la gráfica de velocidad contra el tiempo. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento en línea recta, nosotros vamos a mirar, vemos una línea recta, lo que nos indica que es nos está indicando que es una velocidad constante. Y en la gráfica de desplazamiento contra el tiempo, entonces lo que vamos a ver es una línea ascendente. Eso quiere decir que el móvil o la partícula se ha desplazado de su origen tantos metros. El desplazamiento, recuerden que el desplazamiento lo estamos expresando en metros. Entonces, el móvil se ha desplazado desde el origen tantos metros. En este caso, a los 5 segundos, el móvil se desplazó 100 metros. Entonces, por eso, en la gráfica de desplazamiento contra el tiempo, siempre vamos a ver una recta ascendente. Cuando la recta, cuando vemos
o tenemos una línea recta, quiere decir que el móvil no se ha desplazado. El móvil está ahí detenido en los 100 metros. El móvil en estos 5 minutos, o sea, del minuto 5 al minuto 10, el móvil en estos 5 segundos, del segundo 5 a los 10 segundos, de 5 a 10 segundos, en este intervalo de tiempo, el móvil quedó en los 100 metros, no se desplazó. Cuando no hay desplazamiento, vemos nosotros una línea recta. Cuando existe desplazamiento, vemos entonces una recta ascendente positiva. La recta hacia arriba es positiva, quiere decir que el móvil se está desplazando. Cuando vemos entonces la recta descendente, quiere decir que el móvil, entonces, no, el móvil se está devolviendo. Aquí quiere decir que el móvil se está desplazando y se está alejando de su punto de origen, pero aquí quiere decir que el móvil está volviendo a su punto de origen, se está devolviendo. Entonces, por tanto, aquí el desplazamiento es tipo negativo. ¿Por qué? Porque el móvil se está devolviendo. Entonces, esto en el MRU, o sea, en el movimiento rectilíneo uniforme, esto es una gráfica de desplazamiento contra el tiempo. En la gráfica de desplazamiento contra el tiempo voy a ver una línea ascendente. Y esa línea ascendente, ¿qué quiere decir? Que el móvil se está alejando de su origen y está llegando, o va a un destino o se posiciona en un destino. Cuando la línea está descendente, entonces el móvil se está devolviendo, ya no se aleja de su destino, sino que el móvil se está devolviendo. Entonces esta es la gráfica de desplazamiento contra el tiempo. Aquí vemos también el desplazamiento contra el tiempo cuando si el móvil no se detiene ni se devuelve. Vemos que es una línea ascendente, positiva, una pendiente. ¿Y eso qué quiere decir? Que el móvil se está desplazando y se está alejando de su origen. Y entonces se está desplazando a una velocidad constante. Entonces aquí quiere decir que hay una velocidad constante porque tenemos un desplazamiento. La gráfica del desplazamiento contra el tiempo nos está mostrando a nosotros una línea ascendente. Esto que acabamos de hacer nosotros acá, eso es análisis. Esto es lo que necesitamos como entender cuando nosotros vemos un tipo de gráfico de estos respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, una pregunta muchas veces que es recurrente en esas pruebas es que me muestran de pronto 2 o 3 tipos de gráfico y me dicen cuál de estos gráficos corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nosotros ya sabemos que movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es un movimiento en línea recta. Entonces los gráficos me tienen que dar a mí líneas rectas. Yo no puedo tener un gráfico, no podría tener un gráfico como esto. Esto no es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por eso necesitamos aprender a identificarlo y necesitamos ir aprendiendo a
identificar las escalas y la información que tienen las escalas de los gráficos, los títulos que tienen los ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Entonces, ¿qué estoy graficando entre el eje vertical y el eje horizontal? Bien. Y las unidades de medida. Entonces, esto lo que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Ahora miremos el movimiento uniformemente miremos el movimiento uniformemente acelerado. Ahorita veíamos un movimiento con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es la misma, la velocidad es constante. Ahora tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quiere decir que la aceleración es constante. ¿Qué va a cambiar? Va a ir cambiando la velocidad. Entonces, cuando hay una variación en la velocidad, quiere decir que se produjo una aceleración. Entonces, cuando hay aceleración, se produce un cambio de velocidad. Entonces, miremos a qué nos vamos a referir nosotros con el movimiento uniformemente acelerado. Así como en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros expresamos una ecuación que nos ha servido para los ejercicios. Así nosotros expresamos una ecuación, nosotros dimos que la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. Entonces aquí vamos a tener otra fórmula que nos va a ayudar para trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahorita teníamos unas variables: velocidad, desplazamiento, tiempo. Aquí entraron otras variables a trabajar. Aquí entra la variable de la aceleración. Aquí tenemos que hablar de la aceleración. Y entonces vamos a tener un tiempo, pero entonces ya la velocidad, va a haber una velocidad de comienzo y va a haber una velocidad final. Yo vengo con una velocidad y acelero, termino teniendo otra velocidad. Entonces hay una velocidad inicial, una velocidad final, hay una aceleración y hay un tiempo. Entonces aquí voy a tener unas variables como la velocidad final, la velocidad inicial o velocidad cero, o velocidad inicial. Voy a tener la aceleración y voy a tener el tiempo. Entonces, la velocidad la expresamos en metros
sobre segundo. El tiempo lo expresamos en segundos, pero la aceleración la expresamos en metros sobre segundo al cuadrado. Pero entonces miremos a qué le vamos a llamar nosotros, aceleración. Entonces, cuando hablamos de aceleración, estamos hablando de una variación de la velocidad. Cuando hay un cambio en la velocidad es porque se produce una aceleración. Y entonces ese cambio de velocidad lo hace una partícula en una unidad de tiempo. Entonces la aceleración es el cambio de la velocidad en una fracción de tiempo. Eso es la aceleración. Entonces por eso definimos como la aceleración, la definimos como la velocidad final menos la velocidad inicial, porque hay un cambio en la velocidad. Yo vengo con una velocidad, pero hay un cambio en la velocidad. Entonces voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Ven? Vengo con una velocidad y hay un cambio de velocidad. Entonces tengo una velocidad final y hay una velocidad inicial. Y entonces la aceleración es la velocidad sobre el tiempo. Es la variación de la velocidad en una fracción de tiempo. Entonces, la velocidad la expresamos en metros sobre segundo. Y el tiempo lo expresamos en segundos. Entonces, al hacer esta división, aquí se supone que hay un 1, división de fraccionarios. Entonces, hago esta multiplicación utilizando la ley de la oreja. Entonces, este por este y este por este. Entonces, m por 1 me da m. Y s por s me da s al cuadrado. Entonces, por eso decimos que la aceleración, la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es la variación de la velocidad. Y la velocidad la estamos expresando en metros sobre segundo. Entonces es la variación de la velocidad en una fracción de tiempo, en un segundo. Por eso la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir metros sobre segundo al cuadrado? Quiere decir que es la variación de la velocidad, y la velocidad es metros sobre segundo, es la variación de la velocidad en una fracción de tiempo, en un segundo. Entonces, por eso la aceleración la expresamos nosotros en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí, cuando estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estamos
estamos hablando o tenemos unas variables. Tenemos la variable de la aceleración y la aceleración la expresamos en metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos una velocidad final y la unidad de medida de la velocidad sigue siendo metros sobre segundo. Tenemos una velocidad inicial que sigue siendo metros sobre segundo. Y tenemos un tiempo que sigue siendo en segundos. Entonces, aquí en esta forma de movimiento tenemos que el móvil o la partícula se está moviendo a una aceleración constante. Entonces, por ende, vamos a tener cambios de velocidad. Entonces, miremos un pequeño ejemplo. Y este ejemplo, pues, nos va a dar a nosotros la base para realizar los ejercicios que están pactados en esta guía. Que espero y aspiro los hagan como refuerzo y trabajo en la semana, porque es la única manera que tenemos nosotros de adquirir habilidades, aprender e ir de cara a la prueba, que ya la tenemos encima, de cara a la prueba, ir con argumentos. Entonces, el ejercicio dice así: si un ciclista se mueve con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo, entonces aquí ya me están dando un dato. Hay una velocidad a la que viene el ciclista. Esa es la velocidad inicial. Entonces hay una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Y al llegar a una pendiente, comienza a descender aumentando su velocidad a 8 metros sobre segundo. Entonces, cuando el ciclista empieza a bajar por esta pendiente, pasó de 3 metros sobre segundo a 8 metros sobre segundo. Entonces, me preguntan cuál es el valor de la aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Entonces recuerden, aquí tiene que producirse una aceleración porque hubo un cambio de velocidad. Recuerden que la aceleración es un cambio de velocidad. Eso es la aceleración. Aquí veníamos con una velocidad y la velocidad cambió al bajar por la pendiente. Quiere decir que en esta pendiente el ciclista adquirió una aceleración. Entonces me están preguntando cuál es esa aceleración. Al cabo de los
de los 10 segundos. Entonces, yo puedo de aquí yo puedo deducir la aceleración. Entonces, este que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir y este pasa al lado contrario restando. O sea, me quedó que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, yo puedo, de aquí tranquilamente, yo puedo extraer, digamos, esta fórmula que yo tengo acá. Entonces ahí tengo los datos. Me están preguntando por la aceleración. Tengo unos datos, tengo un dato de una velocidad inicial y una velocidad final. Tengo, eh, tengo también el tiempo en el cual estoy evaluando esa aceleración. Me falta decir no la aceleración. La fórmula que teníamos o la ecuación que teníamos de que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo no me sirve. ¿Por qué no me sirve? No me sirve porque aquí no hay aceleración. Aquí no hay aceleración. Esto es para un movimiento lineal a velocidad constante. En cambio, aquí sí tengo aceleración y esto es para un movimiento que va a cambiar de velocidad. Por eso tengo velocidad final y tengo velocidad inicial. ¿Por qué? Porque el movimiento, al producirse la aceleración, entonces va a cambiar la velocidad. Entonces, resumiendo, que nos quede claro que un cambio o la aceleración, perdón, cuando se produce aceleración, hay un cambio en la velocidad. Entonces ya tengo que hablar de una velocidad final y una velocidad inicial. Entonces, haciendo acá el ejercicio, entonces la velocidad final, la velocidad al cabo de los 8 segundos. Entonces, 8 metros, 8 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es con la cual venía 3 metros sobre segundo. Y todo esto divido ¿qué? Divido el tiempo que estamos, el tiempo en que estamos evaluando. Al cabo de los 10 segundos. Entonces aquí, muy fácil. Aquí tenemos estos valores, estas unidades de medida son las mismas. Entonces, si nos restar 8 menos 3 y 8 menos 3 me da 5. ¿Pero 5 qué? 5 metros sobre segundo. ¿Y eso divido cuánto? Divido 10. ¿10 qué? 10 segundos.
Y entonces dividimos. 5 dividido 10, vamos a hacerlo por aquí. 5 dividido 10. Entonces 5 dividido 10. El 5 en el 10, el 10 en el 5, pues eso no cabe. Entonces agrego un 0, una coma y aquí agrego un 0. Ahora sí, el 10 en el 50 cabe 5 veces. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Entonces quiere decir que 5 dividido 10 me da 0.5. Y ahora tenemos que dividir metros sobre segundos dividido segundos. Tenemos que hacer esta división que tenemos acá. Entonces, ¿cómo dividimos? Recuerden que tenemos ¿cómo dividimos fraccionarios? Utilizando la ley de la orejita. Entonces se supone que debajo de estos segundos colocamos un 1. Y entonces ya multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. Entonces, al multiplicar el extremo m por 1, eso me da m. M por 1, ¿qué da? Da m. M por 2, ¿qué da? Da 2m. M por 3, ¿qué da? Da 3m. Bien. Y multiplico entonces S por S. Entonces, S por S, ¿qué da? S al cuadrado. Ojo, S por S no es 2S. Ojo, estoy multiplicando. S por S S por S me da S al cuadrado. Es como si tuviéramos 2 por 2. 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. 5 por 5 es lo mismo que tener 5 al cuadrado. Bien. Entonces por eso S por S es lo mismo que decir S al cuadrado. Muy bien. Entonces quiere decir que este resultado acá me va a dar 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. El valor de la aceleración. 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces hay un cambio de velocidad cada 0.5 metros sobre segundos en una fracción de segundo. Hay un cambio de velocidad. Cada 0.5 metros sobre segundo hay un cambio de velocidad cada segundo.
Entonces, la aceleración es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué segundo al cuadrado? Porque quiere decir que la velocidad 0.5 metros sobre segundo va cambiando cada fracción de segundo. Eso es lo que me quiere decir a mí este valor de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una serie de ejercicios que los realizamos exactamente igual, teniendo como base la realización de este ejercicio. Por ejemplo, un automóvil se desplaza a 10 metros sobre segundo. Al cabo de 5 segundos, su velocidad aumenta a 18 metros sobre segundo. Quiere decir que si la velocidad aumentó, eso quiere decir que se produjo una aceleración. Entonces, aquí tenemos dos momentos de velocidad. Tenemos una velocidad inicial con la cual viene el automóvil desplazándose. Entonces, hay una velocidad inicial que es la velocidad de 10 metros sobre segundo. Y tenemos una velocidad final que después de que se produce la aceleración, entonces hay un cambio de velocidad, entonces la velocidad aumenta. ¿Cómo me queda la velocidad final? Me quedó en 18 metros sobre segundo. Entonces ahí ya tengo dos de las variables que vamos a encontrar cuando hay aceleración constante. Voy a encontrar que hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. Entonces, ¿qué más tengo acá? Tengo el tiempo del desplazamiento. Entonces, el tiempo son 5 segundos. Y tengo que averiguar la aceleración. Entonces, aquí tengo las variables. Las variables normales que voy a encontrar cuando tengo entonces un movimiento uniformemente acelerado, el MRUA o el MRUA o el MUA, movimiento uniformemente acelerado. Entonces, para esto pues necesito averiguar la aceleración. Entonces ya sé que la aceleración es entonces la razón entre la velocidad y el tiempo, pero entonces en la velocidad tengo dos componentes, hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. Entonces tengo que la aceleración es igual
a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, acá, la velocidad final, ¿cuál es? La velocidad final es 18 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo. Y esto entonces lo dividimos sobre el tiempo. Y el tiempo que vamos a dividir aquí son 5 segundos. Y entonces hacemos la resta. Entonces, 18 menos 10 me quedan 8 metros sobre segundo dividido dividido 5 segundos. Entonces divido 8 entre 5. ¿Y cuánto me va a dar a mí 8 dividido entre 5? Entonces el 5 en el 8, ¿cuántas veces cabe? Una por 5, 5 a 8, 3. Entonces, como aquí ya no puedo dividir más nada, agrego una coma aquí y un 0 acá. Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 30? Pues cabe 6 veces. 6 por 5, 30, 30, 0. Entonces, 8 dividido 5 me va a dar 1,6. Y ahora debo de dividir metros sobre segundos sobre segundos. Entonces, metros sobre segundos dividido en segundos. Y entonces hago esta división haciendo la operación de la ley de orejita. Entonces aquí se supone que hay un 1. Multiplico los extremos. M por 1 me da M. Y S por S me va a dar S al cuadrado. Entonces, la aceleración, que es lo que me están preguntando, va a ser igual a 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces quiere decir que al cabo de los 5 segundos la velocidad aumentó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces hay un cambio en la velocidad porque existe una aceleración. Se produce una aceleración, entonces cambia la velocidad. ¿Qué aceleración se dio? Se dio una aceleración de 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por eso cambió la velocidad que traía. Si la velocidad no cambia, quiere decir
que mantenía una aceleración constante si la velocidad no cambia? Es porque viene con una aceleración constante. Si la velocidad cambia, es porque entonces se produce una aceleración. Entonces tenemos unos ejercicios aquí para realizar que los podemos hacer con base o teniendo de base esto que hemos realizado acá. Entonces, la idea es volver a coger los ejercicios que hemos hecho en esta sesión de trabajo, volverlos a hacer. Cada uno lo hace estos ejercicios de modo independiente, los hace sin mirar y luego compara el resultado a ver de pronto en qué fue lo que se equivocó. Y para eso pues tenemos obviamente la grabación de la clase como refuerzo. Entonces tenemos mucho material para hacer un muy buen trabajo y poder entonces hacer un ejercicio de retroalimentación y de aprendizaje y tener y adquirir las herramientas, pero yo necesito, compañeritos, que lo hagan, que se tomen el tiempo y lo hagan, porque nada hacemos con estar aquí cada 8 días y no volver a tomar o coger estos datos, no volverlo a coger, sino dentro de 8 días no hacemos nada, no estamos realmente adquiriendo las habilidades que yo necesito para que podamos ir con argumentos a presentar cada una de las pruebas. Entonces, miremos, no voy a avanzar mucho hoy, ya que los otros compañeros pues no estuvieron presentes, entonces para no hacer pues un volumen de trabajo hoy que se puedan desatrasar fácil y que puedan comprender fácil. Entonces, resumiendo, tenemos nosotros en el movimiento uniformemente acelerado, entonces tenemos una expresión donde vamos a encontrar una nueva variable, que es la variable de la aceleración. Entendiendo entonces la aceleración como un cambio en la velocidad. Y por allá, recién nosotros estuvimos hablando también la semana anterior, vamos a mirarlo aquí en un momentico. Ya vimos que es la aceleración como un cambio en la velocidad. Pero entonces recordemos cómo definíamos nosotros la velocidad. Entonces, la velocidad la definíamos como la razón entre el desplazamiento y el tiempo. La velocidad es como esa división entre el desplazamiento realizado y el tiempo utilizado. Entonces, la aceleración es cambio de la velocidad, pero la velocidad la definimos como la razón o la división entre el desplazamiento realizado entre la unidad de tiempo empleada o el desplazamiento hecho
en una unidad de tiempo, empleado. Eso es la velocidad. Entonces, en este movimiento rectilíneo uniforme, en el movimiento uniformemente acelerado, entonces tenemos una ecuación que nos ayuda pues a trabajar, digamos, los diversos problemas que podemos encontrar. En esa ecuación pues interviene una variable que es la variable de la aceleración. Tenemos las variables de la velocidad, pero entonces como hay aceleración y la aceleración entonces es un cambio en la velocidad, entonces resulta que vamos en la velocidad, vamos a tener una velocidad final y vamos a tener una velocidad inicial. Entonces la velocidad se me empieza a mí como a desgregar en velocidad inicial y velocidad final. Tengo un rango de velocidad, mejor dicho. Y sigo teniendo entonces la variable del tiempo. Miremos las gráficas aquí en el movimiento uniformemente acelerado, así como hicimos el análisis de las gráficas en el movimiento rectilíneo. Entonces, en el movimiento rectilíneo, como la velocidad es constante, entonces la velocidad en un gráfico de velocidad contra el tiempo, voy a ver entonces la velocidad como una línea recta. Aquí como la aceleración es constante, entonces en un gráfico de la aceleración contra el tiempo, como la aceleración es constante, entonces voy a ver la aceleración como una línea recta. Entonces, cuando yo tenga dos gráficos de estos con línea recta, tengo que mirar qué se está graficando. Si es velocidad contra tiempo o si es aceleración contra tiempo. Si es velocidad contra tiempo, es movimiento rectilíneo uniforme. Si es aceleración contra tiempo, entonces es movimiento uniformemente acelerado. Entonces, aquí ya tengo dos perspectivas del gráfico. O velocidad constante o aceleración constante. En velocidad constante veo una línea, en aceleración constante veo una línea, pero tengo que mirar en qué tipo de movimiento lo estamos representando. Si en movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente acelerado. Por eso siempre les he dicho que es muy importante mirar las escalas de los gráficos y mirar entonces qué estamos graficando en el eje, la escala que me indica de que estamos graficando en el eje y qué estamos graficando entonces en el eje X. Y es muy importante determinar entonces la escala para saber qué es lo que entonces el gráfico me quiere decir, qué es lo que yo estoy graficando. Bien. Ahora, tengo el gráfico de la velocidad
en función del tiempo. Pero entonces vuelve y juega. Tenemos que mirar en qué movimiento, en qué tipo de movimiento lo estamos interpretando. Si lo estoy interpretando en el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad contra tiempo, o la velocidad en función de tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme voy a ver una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Aquí la velocidad en función del tiempo, en el movimiento uniformemente acelerado, entonces voy a ver una línea ascendente. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir cambiando. La velocidad va a ir aumentando a medida que hay una aceleración. Se produce un cambio de la velocidad, va aumentando la velocidad. Entonces, lo que yo voy a ver en el gráfico de velocidad contra el tiempo, en el movimiento uniformemente acelerado, lo que yo voy a ver acá, pues va a ser una línea positiva ascendente. En caso tal de que esta línea descienda, empiece a ver la línea de esta manera, ¿eso qué me quiere decir en el movimiento uniformemente acelerado? Quiere decir que hay una desaceleración. Ya no hay una aceleración para decir que hay un aumento de la velocidad. Quiere decir que hemos desacelerado o estamos frenando. Eso es lo que me quiere decir esta línea descendente. Estoy frenando. Recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme esta línea descendiente me estaba diciendo que el desplazamiento, el móvil está volviendo al punto de partida, está volviendo al inicio. Aquí lo que me está diciendo en el movimiento uniformemente acelerado, lo que me está diciendo es que el móvil está desacelerando o está frenando. Entonces, por eso va disminuyendo la velocidad, porque frena o desacelera. Entonces, cuando nosotros estamos analizando gráficas, tenemos que interpretar muy bien si la gráfica que estamos trabajando es del movimiento rectilíneo uniforme o si la gráfica que estamos interpretando es del movimiento uniformemente acelerado. Entonces tenemos que estar manejando esa diferencia. Vamos a mirar Vamos a mirar si de pronto me deja, para que terminemos la sesión del día de hoy,